una gran satisfacción que algunas personas se integren a ver este momento de reflexiones, de apreciaciones de los acontecimientos en el mundo, en nuestro país. Ya habíamos hace un tiempo hablado de China, sobre cómo China expandía la expansión de China, sus actitudes frente a las realidades de los pueblos, cómo ellos intervenían, los cautelosos en sus acciones y los celosos en la defensa de sus intereses, porque para nadie es un secreto que China es una potencia milenaria, pero siempre muy respetuosa. De eso vamos a hablar en un instante, a raíz de unas declaraciones que dieron los señores de un juzgado que hay que se desarrolla en Europa, y ahí ellos representan ese imperio occidental desde antaño, los grandes capitales que se mueven, los poderosos, tienen esa sala de instrucciones de justicia mundial, según ellos. Ahora no recuerdo el nombre, son tan malos que ni el nombre te lo recuerda uno. A raíz de unas declaraciones que se dieron ahí sobre China, y de eso vamos a hablar en un rato, porque quiero hacer una pequeña pinceladas recordatorias de cosas que hemos dicho desde que comenzamos a participar en el programa con el gran periodista Peña, Fernando Peña, de Santiago. Hay un Fernando Peña en la capital, que ahora es sociólogo, politólogo, economista de izquierda. Se desenvuelve en la UAS. Y de manera extraña, apañando, ¿verdad?, las acciones de los actuales gobernantes, porque fueron aliados. Fue un mandato del Departamento de Estado, que todas las personas, todas las instituciones, todo lo que tenía que ver con el Departamento de Estado tenían que alinearse en el guión que se había elaborado para desplazar al PLD del poder. Lo dijimos. Y por eso advertimos, a raíz de que participó en una contienda interna el compañero Francisco Javier García, de que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández debían ponerse de acuerdo en vez de destruir el partido, dije entonces, para que siguiera hacia adelante y buscar nuevas alternativas de gobernanza. Siempre sostuvimos eso, porque ya había las nociones, los vientos que se desprenden de los organismos que le dan forma al Estado norteamericano como imperio, que ellos representan todo el capital mundial. Y vaya usted a ver, quizás hasta un poco representan ellos el capital de los chinos y de los rusos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Pero es así. Y todas esas personas se fueron alineando con el guión que habíamos denunciado. Y luego aparece un guión en Bolivia, apareció un guión en Uruguay antes de Bolivia. El guión de Argentina fue un desastre,
fue un desastre, el guión de Argentina fue un desastre. Pues comencemos por ahí, por el guión de Argentina, porque ya los otros guiones lo conocemos muy bien. Pero el de Argentina fue en el que desplazaron a la Kirchner, que representaba la esposa de ese gran mandatario argentino, que le dio un respiro enorme a esa nación que estaba a la deriva, económicamente se estaba desmoronando, al igual al estilo del sinvergüenza de Méndez, del presidente argentino, que es Méndez, algo así. Bueno. Y desplazaron a la Kirchner, que era la que estaba gobernando y quería reelegirse, y la desplazaron. A uno que ella permitió que fuera el candidato a la presidencia, pero que no hubo un apoyo contundente. Luego entonces vino ese mandatario que impusieron los organismos internacionales como la panacea, como la gran cosa que iba a suceder en Argentina para transformar a Argentina y ponerla como una tacita de cristal. Ya los gobiernos progresistas que habían antecedido antes del de Macri habían logrado estabilizar el Estado argentino y la pobreza la habían disminuido en más de 15 millones de hombres y mujeres. Es un país muy grande, muy inmenso, muy rico, con mucho poder en cuanto a la posesión de recursos naturales, en lo hídrico, en lo mineral, tienen de todo. Es un país hermosísimo además. Sus gentes son muy bellas en espíritu. Y al venir el gobierno de Macri, muy parecido al gobierno que hoy tenemos en República Dominicana, que fue fruto de ese mismo laboratorio, llevó hacia atrás esa situación, la descompuso. A Argentina la descompuso, le metió un tornillo al panal de avispa y ya saben lo que ha pasado. El avispero por donde quiera, picando a la gente, desmoronando a la gente y llevándola a la extrema pobreza más. Esos 15 millones que habían salido de la pobreza, más unos 3 o 4 tanto más, volvieron a la pobreza. La pobreza, usted no tiene trabajo, tiene que salir a pedir, tiene que salir a matar, tiene que salir a escapar, tiene que salir a hacer daño, no tiene alternativa. Si usted no tiene alternativa, tiene que salir a buscársela como un toro. Vender droga, raptar niños, robarle los órganos, venderlos, todo eso se aumenta bárbaramente y claro, quienes más aumentan son los dueños de los capitales, que se hacen mucho más ricos de manera misteriosa, porque el bienestar colectivo es lo que da la estabilidad económica de una nación. Y para no cansarle ese cuento, se fue abajo a Argentina nueva vez con el Macri, con el fenómeno, con aquel hombre tan hermoso que vendieron para que las mujeres se volvieran locas. Se vino abajo, se fue abajo a Argentina. Quitaron un gobierno progresista para poner un gobierno entreguista. Entregaron todo lo que quedaba en Argentina. La metieron en un hoyo sin fin, por suerte. Los hombres y mujeres progresistas siempre piensan en su pueblo. Ya están interesando a Argentina. Han controlado las garras de los bancos que querían apoderarse nueva vez de Argentina. Han tenido que hacer unas renegociaciones de deudas con Argentina, deudas que fueron a parar los bolsillos de los jerarcas argentinos que metieron en el lío de nueva vez a Argentina. Bueno, pues aquí el guión consiste exactamente en lo mismo. Es un guión idéntico, el de Argentina y el de aquí. Por lo que los sectores que comprenden más el proceso democrático por el que deben pasar los pueblos y el bienestar que eso puede generar a la población, que se apliquen a fondo, porque
habrá que luchar muy duro para salir del atolladero, para el progreso, para el bienestar de toda la población, en que hemos caído nueva vez. Y no es hablar por hablar, porque ya lo habíamos vaticinado, lo habíamos dicho cómo iban a hacer las cosas, cómo era el guión, para qué era el guión. El guión no era para que el país progresara, no. Ya están pensando desmantelar a Catalina para meterla en una ley que aprobaron al vapor, que es una repetición de la ley que maneja los patrimonios privados estatales, el FOMPER. Esa ley muy bien, quizás corregirles algunos entuertos, quizás. Yo no conozco mucho de eso, pero es lo más probable que había que hacer. Está la ley de FOMPER, vamos a enderezar los entuertos y vamos a ponerla a caminar por caminos más adecuados para el progreso y el bienestar de la colectividad, no de los grupos que quieren a Catalina, que quieren el transporte colectivo. Pero ¿y cuándo usted ha visto que un empresario, si aquí no hay tradición de alianza empresarial, aquí no, aquí los empresarios, cada quien anda por su cuenta, los grandes empresarios de aquí, los que tienen realmente fortuna, que son a 15 o 20 no llegan. Usted decirle a uno, mira, hay un proyecto con el otro, vamos a hacer una alianza, vamos a hacer una fundición de las empresas para hacer este emporio y desarrollarnos a nivel del Caribe, a nivel de Haití. Bueno, quien más hizo eso fue de manera particular un empresario joven de Santiago que han querido meterlo en un saco y caerle palo para desmoronarlo yo me imagino que por envidia, porque es un muchacho, es un hombre con mucho ímpetu en cuanto a ser innovador y darle forma a proyectos y que sean gananciosos sus proyectos. Ese se expandió por todo el Caribe, por las islas próximas a nosotros, que están en la barrera del Caribe. Pero luego los empresarios aquí no tienen esa tradición, no lo tienen. Tuvo que irse solo prácticamente. Hizo una alianza, no sé si pequeña o grande, con otros de Santiago. Y muy bien, son pasos gigantes que dan los hombres para demostrarles que se puede crear, desarrollar empresas importantes. Pero, ¿qué es lo que quieren? Bueno, quieren privatizar definitivamente la salud, privatizarla más. Quieren privatizar más aún la energía, que Catalina no prospere, que Catalina se quede dormida ahí. Quieren tomar bajo su control, junto a intereses norteamericanos, los puertos, los aeropuertos, porque hay un problema muy serio, que de eso es que vamos a hablar en un momento, de la hipocresía de Occidente. Por ejemplo, todos nuestros pueblos han sido invadidos, han sido vejados, saqueados, y el progreso ha sido, el poco progreso que hemos tenido ha sido por mucho sacrificio de mucha gente. El PLD ha contribuido por lo que arrastra. El PLD arrastra una falda muy grande, una cola muy grande en cuanto a su estructura filosófica y en los principios de que Juan Bosch dotó, armó a esa gran institución que es el PLD. Y por más que han querido desviarse, que se fueron con el neoliberalismo, como el presidente primero que tuvimos, se convirtió en un neoliberal empedernido.
Bueno, aquí se grita mucho de la carretera de Samaná a Santo Domingo, por eso se privatizó ahí en el gobierno, en el 2000, a partir del 2004 se privatizó, si no me falla la memoria. Y cobran un dineral por supuestamente el pago de la construcción de esa carretera, pero ahí hubo acuerdos turbios. Alguien se está beneficiando de todo ese dinero que hay que pagarle a esa gente. Me parece que fue un ministro de Obras Públicas, está involucrado en los asuntos de Odebrecht, que tuvo que ver con eso. Pues a alguien le pasan un dinero grande a esa gente, porque eso no es a lo loco. Seguro alguna fundación, alguna entidad, alguna cuenta secreta en un banco que nadie sabe de diablo dónde. Y hoy el pueblo dominicano tiene que estar pagando esa barbaridad. Esas fueron de las maldades que hicieron algunos discípulos de Don Juan, que se apartaron de los principios, que dieron origen al PLD. Bueno, igual en los gobiernos todos del PLD, en los 4 periodos se cometieron sus absurdos, porque en los tiempos que estamos viviendo eso es normal, porque la presión que se ejerce desde fuera, no en el caso de acuerdos trabatidores debajo de la manga que se hacen, que benefician a personas o a entidades de personas, en fin. No, a la presión de que se ejercen a los gobiernos para que se adhieran a los dictámenes que brotan del centro hegemónico, de poder de ese imperio, de esa nación poderosa. Vamos a llamarla nación poderosa porque hay gente joven que no le gusta que hablen del imperio. Los jóvenes están desorbitados mucho, la mayoría. Ayer tuve un jovencito aquí de 21, 22 años y estaba hablando en su mañanera el presidente de México y le pregunta al jovencito: joven, ¿usted puede decirme quién es esa persona que estaba hablando? Y se quedó así viendo la televisión lejos y dice: no, yo no sé quién es. A los jóvenes tienen que apurarse, tienen que dedicarse a enterarse más de lo que pasa en el mundo, pero lo que le afecta realmente a ellos. No lo que les proporciona cierto bienestar, entre comillas, como la fiesta, la orgía, la droga, nada de eso. ¿No? Tienen que apartarse un poco de eso y aplicarse a conocer lo que está pasando en el mundo, porque vienen tiempos muy difíciles, demasiado difíciles. Y les voy a decir por qué más adelante. Bueno, para que sepan que lo que le espera al pueblo dominicano no es nada color de rosa. Tenemos un gobierno entreguista al gran capital de todo lo que queda aquí en el país. Se va a endeudar de una manera extraordinaria, va a poner de garantía a la Bahía de las Águilas y van a hacer toda esa diablura. No esperemos nada bueno, que es un gobierno que es fruto de un plan diabólico en aras de destruir una institución que estaba gobernando, que mínimamente estaba favoreciendo el desarrollo de toda la sociedad dominicana. Y a los americanos eso no les interesa, porque decíamos que hemos sido víctimas de agresiones y de ocupaciones por el ejército de Estados Unidos en varias oportunidades, y en ningún momento eso ha aportado desarrollo para el país. ¿No? Aquí no dejaron vías modernas, no dejaron ferrocarriles, no dejaron nada de progreso a nuestro país. Dominación, transculturización, la deformación de nuestros jóvenes, la alienación a su cultura, a sus drogas, en fin, eso es todo lo que han dejado, y mucha miseria. Y eso es lo que ellos dejan donde quiera que van, e invaden a secuestrar, a llevarse todo lo que hay, a saquear, a desvalijar a los países, y lo han hecho en el mundo entero. Por eso están desacreditados. Bueno, estos imperios hoy quieren acusar a China hasta de genocidio en lo que tiene que ver con el África, porque los chinos, ya habíamos hablado de eso hace un tiempo, en marzo, que había otro problema con China. Ya habíamos dicho que los chinos tenían un plan de inversión enorme en el África y
el principio es darle la mano para que no se queden atrás, que es el principio de Xi Jinping para que toda China avance por la ruta del progreso y el bienestar. Y tienen esa misma política en el África y hoy día han contribuido al desarrollo, al bienestar de millones de seres humanos en el África y ya no son países como antes. Ya son países que están alcanzando la modernidad. Hay mucho teléfono, hay mucha televisión, hay mucha comida, hay muchos trenes, hay muchos puertos, aeropuertos. Y la envidia es tan grande de que China haya estado proporcionando bienestar y desarrollo al pueblo del África, que el Tribunal de la Haya ha querido condenar a China como genocida porque ha estado involucrada en acciones criminales en el África. Oigan, si los más grandes criminales, no solo del África, de todos los países del mundo que lo han saqueado, han sido las potencias, sobre todo europeas, en los primeros siglos en los primeros años, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, invadieron, generaron guerras intestinas de etnias contra etnias para ello saquear a esos pueblos. Hicieron diabluras enormes. Y eso debemos entenderlo y comprenderlo porque es la manera de ellos intervenir en las naciones cuando apetece la riqueza que tienen. Y de ahí se desprende la hipocresía de que no entienden cómo es que China logra contribuir al desarrollo humano con las naciones que interactúan. Y sobre todo sobre el principio de no injerencia, de no meterse en los asuntos internos. Etiopía pone un gobierno de 5 gentes, bueno, los chinos no tienen que ver con eso, se llevan bien con esas 5 gentes. El pueblo de etíope decidió que era cafecito. Economía de su país va a transitar por tal o cual camino, los chinos se reacomodan y siguen su camino hacia el progreso, contribuyendo al desarrollo de la población etíope. Y así se sienten muy dolidos porque siempre el continente africano fue sometido por Occidente, por el imperio occidental, por los poderosos occidentales, al saqueo, a los crímenes, y dejaban los países pobrecitos, la miseria con gobiernos dictatoriales, criminales, y eso es lo que han hecho siempre. Y de ahí viene esa malquerencia de estos países poderosos con China, porque China lo que ha hecho es contribuir al desarrollo y al progreso de esos pueblos. Claro, reitero, ellos son cautelosos. Por ejemplo, la República Dominicana, que dio un paso gigantesco, el presidente Medina lo habíamos dicho, a raíz de que él aperturó las relaciones con la única China que hay, que es la continental, y dijimos que fue gigante el paso porque eso iba a traer bienestar y progreso a la República Dominicana. Ahora bien, la gente pensó que los chinos iban a venir con una caravana de burros con algas llenas de dólares y que lo iban a ir a repartir por todos. No, los chinos no actúan así. Los chinos son respetuosos de las decisiones que toman los pueblos. Entonces ellos tienen que esperar por dónde que van a enrumbar los esfuerzos para desarrollarlos. Y desarrollar las relaciones bilaterales. Y son tan angurriosos estos países imperiales. Por ejemplo, ya en el siglo XVII Francia e Inglaterra se debatían, en los 1800 tanto por ahí, se metían en guerra por la dominación en el África.
porque les interesaban las riquezas para el bienestar de los pueblos de ellos y de los grupos económicos que financiaban todas esas travesuras que hacían. Y efectivamente los chinos nunca han estado de acuerdo con ellos porque fueron víctimas de la agresión de los 5 imperios más grandes del mundo, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania y de Italia. Querían adueñarse de China. Querían repartirse China y dividirla en 5 pedacitos, un pedacito para cada potencia. Pero imagínense, es una civilización milenaria. Efectivamente, gobernaba China de manera paralela, independiente, cada uno, 5 grandes dinastías. Tienen su nombre, la Ming, la Sung, bueno, en fin, son 5 nombres de 5 dinastías donde cada una tenía un jefe. Y en China vivían en guerra, duraron 2000, 3000 años en guerra permanente, de una tribu contra la otra. Hasta que llegó un gran emperador, contra todas las adversidades, unificó todos los mandatarios chinos en una sola nación y convirtieron todo eso en el imperio chino, el imperio oriental, el más grande que ha dado la humanidad, en progreso, en bienestar y en respeto. Y era en el siglo XII la nación donde lo más importante para entonces eran los negocios, pero las intrigas internas de los poderosos de China llevaron a la destrucción de todo ese avance que habían alcanzado. Por eso le hemos advertido al Partido Comunista Chino que tienen que tener mucho cuidado con la velocidad del desarrollo de los grandes capitales que ha convertido en China a mucha gente capitalista y que son muy ambiciosos. Que tengan cuidado con eso. Perdón. Porque las fortunas tienden a destruir todo. Las riquezas individuales son insaciables y sobornan y transforman cualquier sociedad. Cualquier descuido lo llevan a pique. De ahí se desprende entonces que estas potencias nunca dejaron bienestar, desarrollo a los pueblos. A China la querían arrodillar tanto que convirtieron a toda la población china, casi su totalidad, en drogadictos, con la guerra del opio. Obligaban a los pueblos a consumir opio para mantenerlo dormido. Pero siempre China se levanta, siempre China se transforma, siempre China da el paso hacia adelante, porque tienen unos genes de inventores, transformadores, patrocinadores del progreso. Y eso lleva a China a despegar sobre cualquier adversidad y volar como el ave fénix. Se encumbra, y lleva la paz y lleva todo en su vuelo. Cosa que no han hecho los imperios occidentales. Los imperios occidentales han llevado a los pueblos miseria, muerte, desasosiego, la quiebra del progreso de sus diferentes sectores de la población, atraso y grandes enfermedades, porque la diseminaron. Por ejemplo, en el Euroasia, cuando tenían la intención de apoderarse de todo el Medio Oriente, de todo el Oriente, de toda la Europa asiática,
diseminaban la fiebre bubónica, la peste, eran epidemias que se convertían en pandemias, mataban millones y millones de seres humanos. A raíz de la pandemia ahora hicimos una intervención, eso fue en febrero, a mediados de enero, que ya comenzó el lío, porque había muerto gente ya en Estados Unidos del coronavirus, porque es de ahí de donde sale. Y le dije esa vez que tuvieran mucho cuidado, porque si ellos inoculaban eso en China, y los chinos se daban cuenta que se lo habían inoculado, es decir, que se lo habían implantado, eso iba a costarle muy caro, muy caro. Bueno, resulta ser que los chinos les dieron el verdadero sentido a esa pandemia, el sentido de una agresión, le habían impuesto una guerra biológica y movilizaron al ejército, movilizaron al Partido Comunista, movilizaron al pueblo chino y diezmaron en 2 meses la pandemia. Hoy China, que querían diezmarla, sube esa ave fénix, se encumbra. Hoy la única nación que ha tenido progreso en los negocios, que ha estado estabilizando su modo de hacer los negocios. De ahí su intención de fortalecer cada día más la franja y la ruta, que era la antigua, la ruta seda, la ruta de la seda. Comenzaba en China y terminaba en Europa y trascendía los mares, promoviendo los negocios, promoviendo la compra y la venta de los productos que cada quien producía. Así llevaron a China todos los conocimientos de Occidente, porque los productos que compraban en Occidente los difundían a toda la nación, lo promovían y estudiaban cómo desarrollaban esos bienes de servicio, fuera ropa, fuera dinero, comunicación. Los sometían a estudio y ellos desarrollaban sus planes para seguir adelante. Y se convirtió China entonces en la más poderosa del mundo económicamente, y hablamos del siglo XII. Y reiteramos, las intrigas la destruyeron. Y esa ruta que hoy día ya llega a Italia, llega prácticamente a Portugal, con acuerdos comerciales de compra y venta. Ya hay trenes, carreteras que atraviesan todo Pakistán, que atraviesan Afganistán y que siguen por Kazajistán, siguen hacia Rusia y penetran a Europa occidental. Llevan mercancías y traen mercancías, gran negocio. Y también lo están haciendo por los mares para empalmar esa ruta toda la geografía del planeta. No creo que tengan ellos intención de vender el planeta. No creo que anden por la Luna y por el planeta Marte, haciendo negocio con el planeta para venderlo para allá. No. Pero tampoco dudo que haya un grupo de grandes capitalistas que tengan eso en mente, de vender el planeta para irse para otro. No lo duden, no lo duden. Pero sí reiterarle, ya finalizando mis reflexiones, mis comentarios, que son sobre las percepciones. Porque la percepción es un don que se va desarrollando en el ser humano, que se dedica a la contemplación, porque tampoco soy un intelectual de fuste ni nada por el estilo. A lo cuando me hice ingeniero,
Y me preocupé mucho siempre, sí, por todos los acontecimientos que se suceden en la naturaleza, las sociedades, las razones que ocasionaban. Siempre me inquietaba el conocimiento de la realidad, que es una manera de adquirir grandes conocimientos. Cuando usted entonces lo compara con lo que usted le estudia, dice, pero es por aquí. Se da cuenta de por qué en Turquía siempre aparecía la fiebre bubónica y mataba a todas las ovejas. Los cruzados, las tribus turcas, que luego se levantaron, derrotaron a todo el occidente. Y por eso Occidente se puso muy bravito, porque hay una iglesia que hicieron los cruzados, que luego los musulmanes la convirtieron en una mezquita, en una iglesia para ellos, para los musulmanes. Más adelante luego la declararon Patrimonio de la Humanidad, la dejaron ahí como museo, pero volvieron ahora y se puso Occidente muy bravo, porque el presidente turco y los sectores de poder turco declararon que eso iba a ser la mezquita de una iglesia bellísima. Le han sacado miles y miles de millones de dólares con el turismo. Ya, muchísima gente del mundo a ver esa iglesia, pero hoy es musulmana, declarada nueva vez como propiedad de los musulmanes, porque ellos fue que conquistaron toda esa parte de Europa, desplazaron a los cruzados, tuvieron que irse para Roma de nuevo. Bueno, y ahí colapsaron. Pero esa iglesia que sustenta a los cruzados es muy poderosa, sigue viva y tiene mucho poder económico. Pero ese poder económico no lo emplean en el desarrollo de los más pobres, que es lo que ellos promueven como fe. Que Cristo vino para redimir al hombre, pero oye, empiecen a redimirlo de verdad, déjense de estar aliándose con los sectores de poder de cada país del mundo. Bueno, aquí hicieron una alianza para desplazar al PLD del gobierno todavía no se sabe qué es lo que le van a dar, pero ellos están negociando, le van a dar algo a esos que negociaron, porque las iglesias hay jerarcas de todos los bandos, pero ellos eran los mayoritarios, en este caso porque obedecen al imperio, y la orden del imperio era desplazar al PLD del gobierno. Yo puedo decirlo con toda la fuerza que quiera, porque tengo mi forma de ver el mundo y el derecho de opinar. Claro, respeto las instrucciones del partido de guardar los 100 días de respeto a que el gobierno haga la gestión que consideren deben hacer. Por eso ustedes notan que el PLD no opina nada, porque está respetando los 100 días. Pero cuando eso pase, entonces habrá ya una oposición clara. ¿Hacia dónde va a ser la oposición? Si se van a aliar con ellos para que el gran capital se adueñe totalmente del país, entonces ahí habrá muchos disidentes en el PLD. Así se irá mucha gente del PLD. Entonces, si cometen una diablura como esa, de aliarse a esos sectores para entregarle el país a los poderosos. Pero mucha gente no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con el PLD que fundó Juan Bosch para que nuestro país se desarrolle, progrese y haya bienestar y haya una mejor forma de vivir, con educación, con salud, con vivienda, con todo lo que dignamente necesita un ser humano. Estamos de acuerdo con esos principios de don Juan. Y por eso somos del PLD. Por eso vamos a estar en el PLD, defendiendo esos derechos que tienen las comunidades a desarrollarse, a vivir en paz y a progresar. Bueno, pues esas rutas que ellos le llaman la franja y la ruta. Una franja del mundo con una ruta que van a empalmarlo para hacer grandes negocios y que haya grande progreso en todas las sociedades. Así que eso es lo que hacen los chinos, donde le permiten
desarrollar la visión de dar la mano al que está detrás para venir adelante, juntos, y progresar juntos. Pero la dominación imperial de hoy día lo que quiere es seguir con el saqueo, la submisión, subyugar a las naciones pobres del mundo, las naciones que tienen riquezas para explotarlas y ponerlas al servicio de la sociedad de ellos. Y al resto que se lo lleve quien lo trajo, como decían, que rompa fila y que vive el jefe. Es decir, que vive el jefe, que el jefe viva bien, pero que el pueblo se lo lleve San Quintín. Y sobre la opresión no hay manera de que haya bienestar ni desarrollo. Es sobre la justicia. Lo único que da bienestar es la justicia. Cuando surgió el Imperio Turco, el principio que los normaba a los gobernantes era la justicia. Por eso le dieron gran participación en los comercios, en los negocios, en muchos renglones de la sociedad a los judíos, que eran sus adversarios ideológicos, religiosos. Le dieron participación a los cristianos, que era como se representaba la lucha entre las naciones. Tú eres cristiano, tú no eres cristiano, tú eres musulmán, tú eres budista, tú eres... Bueno. Luego la llevaron a la lucha contra el comunismo, luego contra el terrorismo, luego contra la droga. Y en fin, donde más se produce y más se consume droga es en el centro hegemónico del gran capital, del imperio occidental. Ahí es donde más se consume. Y reiteramos el concepto de la franja y la ruta. Es un concepto de progreso muy diferente al concepto de dominación que promueve el Occidente. Ese concepto de expandir el bienestar, el desarrollo en todas las naciones, tendrá que prevalecer. Tendrá que proporcionar el camino de que todos nosotros nos abracemos para alcanzar mejores niveles de vida, de mayor prosperidad, de mayor bienestar, de mayor hermandad, donde la transparencia del ser humano se corresponda con todo el ejercicio productivo del conglomerado. Nos veremos el próximo jueves, hablaremos para entonces con más detalle, con más dominio del tema, de en qué consiste la ley de la inversión público-privada, de la alianza público-privada. No es más que un neoliberalismo disfrazado, pero lo vamos a explicar de una manera llana, porque el neoliberalismo es la concentración de la riqueza en poca mano y el empobrecimiento de toda la población. Por eso decimos que nos preparemos, porque van a empobrecer al pueblo dominicano en aras de favorecer a un grupito de grandes capitalistas del mundo y del país. Cuídense mucho, que disfruten su día de fiesta y felicidades reiteradas a la Mecho por el Día de las Mercedes.